Yo siempre he sabido que quería estar operada y que quería una vagina. El día que me iba a realizar la cirugía, volví a tener los 6 o 7 años. Cuando estás esperando a que lleguen los Reyes Magos, no tenía miedo, o sea, tenía ganas. Cerré los ojos y de repente me despierto sin una pena. Una pena que es un pene. Soy Daniela, soy una mujer trans y me he realizado una vaginoplastia. Hay algunas mujeres transexuales que deciden no someterse a esta cirugía. Unas porque disfrutan de su órgano sexual y no tienen ningún problema y con los chicos con los que están o mujeres con las que están disfrutan al 100%, y otras porque son conscientes de que en el mundo de la prostitución una mujer trans con pene está mucho mejor valorada económicamente hablando. Yo notaba que me faltaba algo y yo pensaba, jolín, ¿por qué? Si soy una chica con suerte, que trabaja, que estudia, que su familia la apoya, que sus amigos le apoyan, pero me faltaba mirarme al espejo y decir: qué bien me veo, no hay nada que me sobre, ya me siento yo. Hay diferentes tipos de vaginoplastias, varían en función de la materia prima, digamos, de cada paciente. Hay chicas que tienen el pene un poco más grande, con lo cual se puede utilizar ese propio pene para invertir la piel hacia adentro, y otras chicas que tienen el pene muy pequeño, entonces necesitan injertos de otras partes del cuerpo para realizar la cavidad vaginal. En mi caso, por ejemplo, se hizo la inversión peneana. Tengo una cavidad de unos 20 centímetros aproximadamente y la verdad que estoy muy contenta. En cuanto a las relaciones con los chicos, he dejado ya de dar explicaciones porque antes, cuando conocía a un chico, siempre llegaba un momento en el que yo le tenía que decir: oye, siéntate conmigo, llevamos 5 horas besándonos, pero quiero que sepas que antes de irnos a la cama soy una chica transexual y que tengo pene. Entonces la cabeza hacía ¡pum!, cortocircuito, porque no se lo esperaban. Y claro, me sentía como un concursante de Operación Triunfo que tiene que esperar a la decisión del jurado de si sí o si no. También me he evitado que los hombres que se acercaban a mí como buitres sexuales en busca del morbo, de la fantasía o de algo diferente. Hay muchos hombres heterosexuales que se acercan exclusivamente porque somos una mujer con una apariencia femenina, con 2 pechos y con un pene. Al mes y medio yo ya empecé el deporte y empecé a hacer vida normal, y cerca de los 2 meses tuve mi primera relación sexual. Yo tengo unas relaciones sexuales muy guays, o sea, tengo placer, llego al orgasmo. La única diferencia es que no lubrica, que tienes siempre que utilizar pues geles lubricantes que te ayuden a tener la zona más húmeda. Probablemente muchos chicos se estén enterando de que soy una chica transexual a través de este vídeo. Ellos no, en el acto sexual no han notado nada, lo cual es positivo, gracias cirujano. Y ha habido chicos que después de haber tenido el acto sexual se lo he dicho y bueno, es como un jarro de agua fría, no se lo esperan. Pero creo que es una labor social lo que estoy haciendo. Que se mentalicen. La reasignación sexual, tanto de mujeres como de hombres, se puede realizar por la Seguridad Social en España. El hándicap es que, según en qué comunidad autónoma estés, hay una lista de espera bastante larga, pero en ninguna menos de 2-3 años. Creo que se debería de agilizar lo que son las listas de espera. Esto no es un capricho, esto no es una moda, necesitamos ser nosotras mismas. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y a día de hoy soy una mujer feliz. Y creo que eso es lo más importante, estar feliz interiormente para poder exteriorizarlo.